Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Espero estén muy bien. Bueno, pues agradecerles primero que sigan con nosotros a través de En Contexto con este podcast dedicado a los paisanos en Estados Unidos, a toda la gente que nos sigue en el estado 33. Acuérdense que es importante, Michoacán pues es un estado de México, pero ustedes están ahí en Estados Unidos representando el estado 33. Agradecerle a todos los migrantes que nos apoyan. Y en este mes, bueno, finalmente pasó marzo. Tuvimos el mes de pura mujer, entrevistando mujeres empoderadas, y el día de hoy también, desde luego, desde el punto de vista del mes de la inclusión, del mes del orgullo, del mes de la diversidad, también con muchos líderes que finalmente han formado y ya han hecho algo por el estado de Michoacán. En Contexto nace de esa idea de difundir esta parte importante de la gente que hacen, de los michoacanos que hacen, que trabajan y que luchan por la gente que nos quedamos aquí en Michoacán. Y bueno, hoy tengo como invitado, y le agradezco mucho, a un gran personaje, amigo además, pero bueno, un luchador social, no sé si sea luchador social, de derechos humanos, de inclusión, no sé qué sea, pero bueno, nos va a explicar ahorita finalmente. Porque además tiene entre su currículum de vida pues muchas actividades, un activismo social importante, impresionante para el estado de Michoacán, integrante también del Consejo Estatal para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el estado de Michoacán, el COEPRED, y pues además de eso, amigo de todos nosotros, de todos ustedes, Raúl Martínez Rojas. Raúl, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, muchísimas gracias, contento de estar acá. Bien acalorado. Cambio climático nos está afectando, ya nos alcanzó, ya estamos padeciendo todo lo que no hicimos antes, y bueno, pues hay que pagar las consecuencias y hay que asumir compromisos si queremos cambiar esto. Pero estoy muy contento de estar acá, de la invitación, de poder compartir un poco. Fuera de esta lucha social, yo siempre creo que es importante y valioso el recuperar el valor de las personas, y me parece que esta es la posibilidad que nos planteas al decir, bueno, dejemos un lado el hígado de la lucha, del movimiento. ¿Tienes de lo todavía? Que poquito. ¿Tienes Yo todavía? creo que se alcanza a regenerar entre pleito y pleito, pero agradezco, estoy muy contento. Muchísimas gracias, en verdad. Y ¿Tienes más todavía hígado? Porque muy pocas veces tenemos la posibilidad de hablar con quienes están del otro lado, y que, aunque luego el Estado mexicano no lo reconoce, pero son quienes nos sostienen. A ver, aquí en Michoacán te identificamos todos y te queremos todos y apreciamos la lucha que has emprendido por las personas distintas, y este mes de la visibilidad en el tema del orgullo LGBT, entre otras situaciones. ¿Quién es Raúl en Michoacán? O sea, ¿dónde naces tú? Bueno, soy Raúl Martínez Rojas, nací en Morelia. ¿Eres moreliano? Moreliano. Ay, mira. De la ciudad de Late, de la Cantera Rosa. Yo pensé que eras de otra parte, de otro municipio michoacano. No, soy de aquí. Ah, ok. Un 11 de noviembre, soy 11-11. Del año, ¿quién sabe qué? Año 78, no tengo conflicto con mi edad. Raúl. Porque me ha permitido sobrevivir 45 años y decir sigo en pie. Cuando no me tocó, por temas de edad, la crisis de los 80s, de los 90s con la epidemia del SIDA en México, logro sobrevivirla. Hoy puedo decir que he ejercido mi sexualidad no tan libremente como uno quisiera, pero hoy puedo hablar que estoy vivo, que soy un sobreviviente a pandemias, la del COVID, la del H1N1, al VIH, de formación judio-cristiana, católico, por herencia de familia. Coordiné grupos de apostolado, catequesis, esta parte de la pastoral vocacional, pastoral social, y ahí es donde... ¿Se puede hacer todo eso y pensar todo de esta eso manera? Es buenísimo. A mis 16 años... No, ya fuera de broma, ¿se puede hacer esto? Sí. Sí. ¿Y yo lo pensar creo diferente? Sí. ¿Ser diferente? Sí. León XIII, el Papa León XIII, una clase de teología rápida. No es cierto, no es clase de teología. El Papa León XIII es de los papas reformistas de la Iglesia, y nos habla de las conquistas laborales. Empieza a hablar de conciencia y de esta parte social de la Iglesia. A mis 16 años
me invita una religiosa, la madre Elodia, a que le ayudara a facilitar un taller de derechos humanos desde la Biblia. Y entonces fue muy padre descubrir que en la Biblia, en ese documento sagrado, que dicen que Dios y que inspiró y que... ¿Eran los 10 mandamientos? Que ahí encontramos en todo ese montón de libros, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, cómo se construyen los derechos humanos a partir de la visión de Dios. Desde la religión, cómo se construye, y entonces me enamoro de los derechos humanos y empiezo a buscar respuestas a lo que mi vida me estaba generando ya. Yo ya para entonces ya tenía 2 novios ocultos, porque seguí en el closet, porque no sabía cómo se llamaba eso, y justo me voy adentrando a esta lucha por el reconocimiento de los derechos humanos de todos y de todas, de los oprimidos, de los marginados, y surge este concepto que hoy estoy peleado con él, que es la caridad. La caridad, visto desde esta parte espiritual, supone que hay alguien que tiene y que le da al que no tiene. Y entonces supone desventaja. Y hay un grupo de religiosas, las misioneras de Nuestra Señora de África, que conocí a muy temprana edad, que ellas planteaban la solidaridad. Nos dice, tenemos que reconocernos pares. Pues. No des lo que te sobra. Ajá. Luego decimos, ay, pues este suéter ya no me gusta, no me queda, lo doy. Y entonces doy lo que me sobra. Cuando el Evangelio nos dice en uno de los apartados, y no es clase de catequesis, de tus 2 túnicas da una. ¿Para qué quieres 2? Que luego pareciera que está mal entendido con el gobierno federal actual, pero bueno, esa es otra historia. Y entonces empiezo a conocer a grupos y movimientos y me doy cuenta que ahí no quepo. Que ahí no quepo porque la disidencia sexual es pecado, me voy a ir al infierno. Y entonces con un grupo de amigos empezamos a idear y a juntarnos y a agruparnos en estos guetos que había en ese entonces. En Morelia se acababa de abrir un bar muy conocido. ¿Cuál? Rojas. Pues puedes decirlo, no pasa nada. Pues que es comercial y luego los comerciales se cobran. No, aquí no se cobran. Aquí se dicen las cosas como son. A mis 18 años, nazco en noviembre, mi cumpleaños, y en febrero abre Rojas. Es mi primer bar gay. Es el primer lugar donde yo reconozco que hay personas que sienten y viven igual que yo. ¿Y tú visitabas? Y que ya eras mayor de edad. Y que estamos en crisis, justo acaba de cumplir 18 años cuando lo abren. Okay. Entonces un poco soy, aunque comparto los apellidos de la familia Rojas, Martínez Rojas también. No soy de la familia, pero me encanta el lugar porque me abrió las la puertas, posibilidad, ¿no?, de conocer, Morelia también. Con pares. Y de ahí, bueno, pues viene la lucha de quienes vivimos en esta condición de una orientación sexual distinta a la que nos enseñaron en la escuela, ¿no? A ver, de ahí pasamos un poquito al Raúl activista, al Raúl que nos acabas de compartir esa experiencia, pero a ver, Raúl, ¿tú has sido algún día funcionario público alguna vez en tu vida? Sí. ¿Sí? Fui invitado en el año 2009 al 2011. Ajá. Por el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, okay, a trabajar en el programa de adultos mayores, cuando arrancó el programa de 70 y más. Y primero fue invitado al área de archivo, a poner orden en el archivo, y nos dimos cuenta que había expedientes duplicados, que había muchos homónimos en Michoacán, gente que tiene el mismo nombre, que coinciden apellidos en todo el estado de Michoacán, y entonces me di a la tarea de empezar a hurgar, investigar. Cuando te metes a este trabajo, digamos, en el tema también de otro grupo vulnerable que son los adultos mayores, ¿dejas el activismo? ¿O cuándo realmente empiezas el activismo? ¿O desde que naciste estás en el activismo? ¿O qué onda? A ver, explícame esta parte. Yo creo que la doctrina social cristiana, cuando uno empieza a leer documentos que nos hablan de justicia social, pues uno le empieza a vivir. Yo creo que mucha gente hace activismo y hay un concepto que... Pero ¿cuándo empiezas aquí en Morelia, así, Raúl, que digas así, que sales a defender? Porque, por ejemplo... Es que creo que hay varios momentos. Quizás hoy por la lucha que sigo, que es la de la diversidad sexual, pues se me ubica más a partir del 2005, que salimos 30 personas, bueno, menos de 30, éramos 29 personas, incluidas 4 religiosas, a marchar por primera vez en la ciudad de Morelia, a exigir derechos civiles y que se modificara la ley y que nos reconocieran el estado de Michoacán. Y quizás esa podría ser como el nacimiento de ese activismo de diversidad sexual. ¿Cuándo te incluyes a un colectivo como tal? En el 2000...
creo más claro y más consciente en el 2005 con Grupo de Facto Diversidad Sexual, con Gerardo Herrera, con quien empezamos a construir una agenda política para los derechos homosexuales, aunque pues yo ya había asistido a marchas en Ciudad de México. Yo había asistido en el 99 a la primera marcha en Ciudad de México que no llega a la Alameda, porque antes llegaba solo a Bellas Artes. Esa primera marcha donde llegamos al Zócalo y era un algarabío, yo no sabía por qué la gente celebraba haber llegado al Zócalo. Con el tiempo me doy cuenta que... ¿Y ahora tu colectivo cómo se llama? Colectivo Michoacán es Diversidad. Michoacán es Diversidad. Porque intenta agrupar no solo la lucha de personas de la diversidad sexual. Creo que tenemos que reconocernos diferentes todos. Que el día en que las personas migrantes, las personas en situación de calle, las personas con discapacidad, los adultos mayores, las juventudes, reconozcamos que nos atraviesa la discriminación, la xenofobia, el racismo, podemos hacer una gran fuerza que vamos a poner a temblar al Estado. No importa quién gobierne. El Estado siempre, del color que sea, va a ser opresor, porque tiene el poder. Y el poder que no se comparte y que se erige en una sola persona, pues es un autoritarismo desde donde lo queramos ver. Recordemos cuando Felipe Calderón obtuvo, primero Vicente Fox obtuvo la mayoría en el Congreso, el segundo periodo de su sexenio, y pues que nos dio miedo a todos porque dijimos se va a cambiar y no hizo nada, se dedicó a hacer los negocios de Martita. Luego con Calderón igual, esta lucha contra el narco que muchos no hemos entendido dónde estuvo el error, sin haber sacado al ejército, en haberlo metido en las labores, en si García Luna, etcétera, etcétera. Y entonces nos da miedo el autoritarismo. Acabamos de vivir un proceso electoral donde pareciera que la enseñanza es esa. Ocupamos que el político se dé cuenta que se ha equivocado y parecen más votos de castigo que estas miradas de esperanza. Y creo que con la intervención de otros poderes fácticos, pues hoy tenemos una democracia muy joven y que está en riesgo de quedarse estancada en esta inmadurez colectiva. Pero lejos de ser un voto de castigo, yo vi más votos a favor. Pero bueno, el tema, por ejemplo, yo te pongo en contexto esta parte, porque de ahí parte esta pequeña reflexión que tú haces. José Vasconcelos compite en su momento, y tú sabes quién fue José Vasconcelos, contra Pascual Ortiz Rubio. Y en su momento todos apostaban a que iba a ganar José Vasconcelos, porque traía el apoyo de la clase intelectual, porque iba a ser otro México distinto, chalala. No, pero el sistema quería a Pascual Ortiz Rubio. Y gana por una mayoría abrumadora. Parece que se repite la historia. Ahí voy para allá. Entonces, José Vasconcelos le piden los intelectuales decir, no te retires. Entonces, hay una carta de Enrique Krause que publica en uno de sus libros, de José Vasconcelos, diciendo al pueblo de México que estaba decepcionado del pueblo de México, que estaba totalmente decepcionado de sus jóvenes, de sus mujeres, pero muy bonita, pues no en un tema peyorativo, pero diciendo por qué se retira de la política en México. Lo que duele, ¿no? Y a tal grado de que lo que dice en esa carta se cumple, siendo candidato único a la presidencia de la República en 1976, José López Portillo. No había candidatos, era el candidato único. Acumularon tanto poder que no había candidato y era el único candidato. ¿Y qué decía en esa carta José Vasconcelos? Listo, no acumules poder, nunca dejes que el sistema autoritario acumule poder, porque es lo más peligroso que le puede pasar a un país. A tal grado de que llega a la presidencia de 1976, José López Portillo, candidato único, no ganó con el 100% de los votos, ganó con el 76%. Pero a lo que voy es de que la historia se repite, Raúl. Hay ciclos de la historia tremendos. Y a mí me da miedo en el tema de la discriminación, de lo que ya decías en este mes, que es el mes de la inclusión. La pregunta para ti ¿es cíclico esto? ¿Se repite? Porque, por ejemplo, yo veo un tema de derechos de avanzada que va en crecimiento. Publicabas hace días una nota importante sobre las terapias de conversión, que ya estaba, de hecho, para aplicarse. Pues ya está. Y está chido, ¿no? Que ya se aplique. El tema es que los derechos son progresivos y nunca terminan. Pero la brecha de desigualdad va creciendo al mismo tiempo que los derechos que ya están se achican. ¿Cómo alguien como tú, en este mes de la inclusión,
puede decirle a las personas que podemos ser o que no somos, que somos distintos o que no somos, que hay lugar para nosotros en algún lado, a pesar de las desigualdades que tú mencionas? Yo creo que estamos en un momento histórico, porque vamos a tener mujer presidenta y que la historia va a marcar al país. Eso no lo podemos evitar. De eso a que la mujer, y no es un tema de misoginia, para que no me acusen, sí, porque que sea garantía de avance progresista en derechos de las mujeres, no lo sé. También creo que tenemos una sociedad que no está politizada. ¿Está polarizada? Está partidizada. No, polarizada. No sé, porque me parece que mucha población ni siquiera entiende lo que ocurre en la política. Me parece que vive al día, que le preocupa el problema que tiene hoy, que es: no me surtieron la receta en el seguro o en el sector salud, no hay doctor. Y a mí me urge solucionar esto. Si tú vienes y me hablas de los jueces magistrados que están allá y que ganan miles de... pues me es ajeno y no es un... pues que gane quien sea y que lo elige el pueblo. Porque a veces ni para elegir al jefe de manzana nos tomaron en cuenta. O no queremos participar, Raúl, también. O hay una apatía porque como ya sé quién va a quedar, porque sé que es el que siempre ha repartido las despensas en la cuadra, pues ¿para qué me meto? Pues con que me apunten, ¿no? Y entonces me parece que estamos en un riesgo de dejar a esta sociedad, por un lado, enojada, molesta y apática. A ver, Raúl. Yo no veo a la gente celebrando el que tengamos una mujer presidenta como tendrían que estar todas las colectivas feministas, pero sí las leo cuestionando el que llegue una mujer, y no por ser mujer, sino porque no se ha pronunciado en los temas torales que nos duelen a todos. En una agenda. Y desde la diversidad sexual me parece que es exactamente lo mismo. ¿Qué tal que llegue alguien que sea de la diversidad y que no tome en cuenta los de la diversidad? Pues no es garantía. Tuvimos 2 diputadas trans y una diputada lesbiana que solo se pasearon por el país haciendo campaña electoral los 3 años que estuvieron. Entonces me parece grave. Si la apuesta es llegar al poder para llegar al poder y tenerlo, me parece que no es por ahí por donde tendríamos que avanzar en temas de democracia. Desde la diversidad sexual, las racias... Eso decía, ¿cómo te incluyes? Lo que decíamos que ocurría en los años 70, que propicia el levantamiento en Stonewall, pues eran las racias policíacas. A ver, pero a ver, Raúl, ¿cómo te incorporas tú? ¿Te cuesta trabajo vincularte al trabajo que haces aquí en Morelia, por así decirlo? Digo, lo haces en todo el estado, en capacitaciones y demás. Pero a Raúl le cuesta vincularse por este hecho de pensar diferente, de ser distinto. Sí. ¿Por qué? Dame una... Bueno, tengo el privilegio de ser hombre. Y de que si no hablo y no muevo las manos, paso por heterosexual. Y eso me da entrada en oficinas. Aparte, pues quienes hoy están en la administración pública, estatal y municipal, pues los conozco de años. No es gente nueva que haya surgido de un proceso. No es cierto, son los mismos, nomás han cambiado de uniforme. Y es gente que les conozco y que con algunos hemos librado algunas batallas, ¿no? Ahora que regresa al Congreso la hoy lesbiana o bisexual Xochitl Ruiz del PRI, o que regresa Nayeli Pedraza por Morena, con quienes impulsamos el reconocimiento de identidad de género de las personas trans. Yo esperaría que ahí tengamos unas aliadas en el Congreso. Pero por otro lado veo esta partidocracia que orilla a sociedad civil a tomar un partido político si quiere ser escuchado e invitado a los actos de gobierno. Porque es la forma. Porque parece que no quieren la autocrítica, no quieren asumir que hay cosas muy buenas que se hicieron en el pasado. Les cuesta mucho trabajo, y a todos, me incluyo, luego reconocer que alguien lo hizo mejor que yo. ¿Pero se llama ego? Pues se llama entre ego, entre soberbia y pendejismo. Tenemos que entender que lo que yo viví en los 80s, en los 90s, cuando estuve en secundaria, que no es mi mejor etapa de vida, pues no es lo que hoy viven los jóvenes. Por ejemplo, en este mes, ¿tú ves algo que tengamos que visibilizar además de lo que ya está visible? Sí.
Yo creo que no hemos hablado de las realidades de las personas de la diversidad sexual en los municipios. De esa violencia y de esa discriminación que siguen viviendo las personas trans. Hoy parece que todo se nos va en la fiesta, que parece carnaval. No me opongo a ello, pero me parece que la imagen que damos a una sociedad que no se ha educado en educación sexual, que no está educada en temas de perspectiva de diversidad sexual, de identidad de género, pues solo ven a personas vestidas o disfrazadas. A ver, Raúl, pero ahí te interrumpo por poquito. No tiene, yo entiendo esa parte que me mencionas como Raúl, pero no tiene que ver aquí la familia. O sea, la familia también discrimina. Digo, yo conozco chavos que los corren de su casa por el hecho de que son porque gays, son homosexuales. Porque te encontré masturbándote. Deja de eso, sino sigue ocurriendo. O sea, desde la propia familia. Yo no hablo del gobierno, yo no hablo del amigo, sino de la familia como tal. El chavo la chava tienen que salir de su casa para hacer su vida propia. Y es una migración interna que sigue ocurriendo. ¿No? Hoy por lo menos ubico a 36 mujeres trans que han huido de sus municipios en Michoacán y que han pedido asilo político en Estados Unidos o Canadá por la transfobia que viven. Yo no veo, y aquí es pues donde se me enojan Secretaría del Bienestar y Secretaría de Salud, porque yo no identifico una campaña informativa donde le ayude a los papás, a las mamás, a reconocer y entender a su hijo o a su hija. Hoy hay una exigencia de reconocer el lenguaje no binario, el incluir el todes, cuando ni siquiera he reconocido que mi hijo al que yo nací, que vi nacer y que vi crecer, que hoy me diga que se identifica como una mujer. Nadie está educando. Todos y todes, ¿no? Nadie está informando, pero nadie educa. Pero la primera responsabilidad, la pregunta es esa, ¿no tendría que ser de la familia? ¿Y quién educa al papá y a la mamá? La abuela. Abuelos. ¿Qué aprendió la abuela? A que saliste embarazada y te me vas con él. A cumplir el sistema patriarcal binarista. Patriarca, matriarca. Al único que siguen escuchando y que ahí parece que es la gran afrenta, pues es a la iglesia. El cura es el único que escuchan. Antes escuchaban a los maestros. Pues ya ni van a misa. Hoy justo ese es el problema. ¿A quién que escuchan? Antes, pues no. y que luego aquí brincan pues también, se incomodan. Antes la Iglesia Católica tenía un peso importante en la política en México. Hoy están tan desacreditados por temas de pederastía y abuso. En algunas ocasiones algunos todavía los tienen. Sí, por eso. Pero hoy vemos, más allá de ese peso que tiene la Iglesia Católica, no tan fuerte, lo está teniendo las iglesias evangélicas y cristianas. Y otras denominaciones que están en las comunidades y que desde el púlpito están orillando a decir: tú no puedes permitir que tu hijo diga que tiene relaciones con mujeres. Tu hija tiene que dar los hijos que Dios le dé, porque si no, tú no vas a ser abuela. Los que están educando siguen siendo las iglesias. No, por eso, pero la pregunta es: ¿en qué momento la familia tiene que ser responsable? O sea, ¿quién los va a forzar a que se incluyan en todo esto? Porque la decisión es de la familia también. Yo creo que el Estado. Son núcleos. Yo creo que el Estado y ahí los sistemas DIF estatal tendrían que estar haciendo una labor no solo de recoger a los niños que les conviene recoger. Me parece que hay un trabajo de desarrollo integral de las familias que no lo están haciendo. De nada me sirve que en el 2018 hayamos aprobado el reconocimiento de matrimonio entre parejas del mismo sexo. Cuando no te permiten la adopción. Cuando la construcción de familias queda fuera del marco legal. Es correcto. Y que las campañas que saco para vacunas, sigo hablando de papá y mamá. Y que viene el Día del Padre y que sigo pidiendo que los papás vengan cuando el padre es ausente y no ha pagado la pensión alimenticia de los hijos que trajo al mundo. Claro. Entonces me parece que el Estado tiene una grave responsabilidad de educar, de orientar, de facilitar mecanismos. Coincido contigo, pero al mismo tiempo difiero, porque la familia sí juega un papel fundamental. Y hay palabras que no tienen que ver con el gobierno, sino con el tema del amor, el cariño, los valores sobre todo. Pero el valor... Recordemos que quienes forman a las familias son estos poderes fácticos. Nadie le enseña al papá y a la mamá a ser papás. Eso lo aprendieron en el catecismo. Pues que a nada nos enseñan. Por eso. El Estado está obligado a hacer cumplir una constitución que dice que
Y está bien bonita la Constitución. Porque repetimos, ojalá nos aprendiéramos la Constitución, lo mínimo, acabamos de celebrar la promulgación de la gran reforma de derechos humanos del 2011. ¿Y en qué vamos? Pues no se ha cumplido, está bien bonita. Justo seguimos hablando de estos disfraces de violaciones a derechos humanos. A ver, yo te hablaba desde la familia. Te hablaba del Raúl, que si alcanzas a percibir que sí está este bloque de derechos humanos, como tú lo mencionas, pero hay un bloque de desigualdad tremendo, que obliga al desigual a ser más desigual. Y es que te lo comento porque, por ejemplo, estando viendo la migración, el desplazamiento forzado y sobre todo en esta organización en la que estamos, que este programa de hecho lo ven ellos, tiene que darse una migración segura, Raúl, desde el sur al norte, y en ese lapso perdemos vidas, perdemos gente, hay prostitución, hay delincuencia organizada, hay un montón de cosas. ¿Quién ve estos actos? Yo se los preguntaba, se los cuestionaba el fin de semana en este foro. ¿Quién ve la protección de las personas LGBT o que piensan distinto sobre este trayecto? ¿Quién los defiende? ¿Quién los protege? Hace algunos años conformamos la red de apoyo a personas migrantes y refugiadas LGBT. Tenemos... porque supongo que tienen derechos, ¿no? Pues sí, que son los mismos que están plasmados en la Constitución, y lo único que se sugiere es un trato diferencial. ¿Por qué? Porque lo acabas de decir, el trabajo sexual que se ejerce no libremente, sino forzado. Sexo por sobrevivencia. Claro. Este miedo que da anunciarle a tu caravana de Venezuela, de Colombia, el tener que decir, pues soy homosexual, te conviertes en la carne fresca de estos machos que están dejando a la mujer en el camino. Estas mujeres trans que tienen que comer, que tienen que vestir, pues se vuelven en esos instrumentos sexuales en estas caravanas. Y hemos generado una red que tenemos, por lo menos en las 3 principales entradas de nuestro país, en Chiapas, en Quintana Roo por el tema de aeropuertos, y en Tenosique, Tabasco, ahí en la 72, para dar orientación mínima, sobre todo en temas de salud sexual. Nos hemos enfocado mucho al tema de VIH, porque pues es un tratamiento que no hay que suspender tratamiento. Claro. 1. 2, como la mayoría de las personas de la diversidad sexual son sometidas sexualmente por la propia orientación sexual, pues surge atender mecanismos de protección. A eso voy. ¿Es una debilidad todavía ser gay? Sí. Ante esa sociedad, o sea, ¿eres sometido solamente por el hecho de ser gay? Sí, porque como te gusta. No, pero la pregunta es... Como tus prácticas sexuales. Es lo que querías, ¿no? Como lo quieres, pues entonces no es violación. Okay. Te gusta. Tienes derecho al agua, a bañarte, a comer, pues haznos un sexo oral por lo menos a los guardias. Por eso hemos pedido desde hace ya algún tiempo la renuncia de Francisco Garduño del Instituto Nacional de Migración. No, pues ahí sigue. Debe las muertes en Ciudad Juárez del centro. Estas violaciones constantes, y que su respuesta sea es que no puedo estar en todos lados. Y lo premian, ¿no? Nos habla de que hay una impunidad constante, y que hace rato alguien decía en redes sociales, ¿qué va a pasar el día que los que están del otro lado decidan no mandar remesas? Nos acabamos todos, cállate. Pues Michoacán por eso estamos aquí. Michoacán, me parece. Estamos 4 millones y fracción de michoacanos en Estados Unidos. Es otro Michoacán, un poquito más. Pues Michoacán está allá y nosotros parece que somos la colonia. Por eso. Somos el fraccionamiento. ¿Y tú crees que se fueron por una cuestión de...? No. Ahí me queda claro, y me parece que... cultural, será necesario e importante que le hagan saber a nuestro gobierno estatal que la política que están empleando en este momento no es la adecuada. Y no porque hay una descalificación al partido o al gobierno. Me parece que tienen que escuchar las voces que a quienes no solo desde la experiencia de vida, es decir, no porque sea gay ya conozco lo que hay que hacer con los gays, no, porque no, pues no. Luego encuentro a cada... Yo todos los días aprendo algo.
tú todos los días aprendes algo. Pero más allá de eso, luego escucho a muchas personas disidentes sexuales, homosexuales, lesbianas, trans, que cuentan su vida y creen que eso es capacitar al funcionariado. Eso no es capacitar. Me parece que también nos ha faltado un poco la profesionalización y adentrarnos en cómo funcionan los mecanismos. Protocolos ya existentes. Ya están. Lo acabamos de decir, la Constitución está bien chingón y la gran reforma de derechos humanos obligó a armonizar todo el marco legal. Cosas que algunas no se han armonizado. Pero, ¿qué es el piso mínimo? Si queremos avanzar hacia una sociedad justa, igualitaria. A ver, Raúl, tú identificas, por ejemplo, como Raúl. Dime una fortaleza de Raúl. Soy terco. Terco. ¿Es bueno o malo eso? Es bueno porque si no fuera terco yo hubiera abandonado esta lucha. Han suspendido reuniones porque he llegado. Okay. Han suspendido convenios de colaboración porque he llegado y porque he señalado lo que está mal en un convenio. ¿Palabras o hechos? Hechos. Ok. Porque, por ejemplo, el tema de derechos humanos lo conoces bien, pero ¿cuál sería una debilidad de Raúl en lo personal? Soy muy visceral. ¿Te dejas llevar por lo que mi hígado llega un momento donde truena? Te preguntaba que si tenías todavía. Sí, ese poquito de hígado que me queda, si soy muy visceral, reconozco que cuando una persona me falla, ya no. Pues se llama confianza también, aparte. Y que pocas veces me lleva a confiar en personas en las que considero no hay estrategia. Okay. Creo que cuando hablamos de derechos humanos debemos reconocer la dignidad de esas personas. ¿Qué piensas de la polarización que existe en nuestro país? Buenos, malos, contra feos y prietos, contra chairos y fifís, contra todo lo demás. Es peligroso porque nos está llevando a ese radicalismo. Lo acabamos de ver en las elecciones del Parlamento Europeo, donde un sector de nuestra población celebra que el ala conservadora arrasó en las elecciones y van contra esa izquierda radical. Y entonces parece que no hay tonalidades. ¿La polarización genera odio, Raúl? Sí. Sí, yo percibo un aumento en violencias y agresiones disfrazadas de hay cupo lleno, no puedes entrar, no traes el uniforme, es que tienes VIH, es que estás morenito, es que estudias en La Salle, es que estudias en la Michoacana. Raúl, la polarización es desigualdad, genera desigualdad. Yo creo que es parte de la desigualdad. Creo que la polarización nos hace obliga, podría decirlo, a tomar un bando. ¿A fuerzas? ¿O estás conmigo, estás contra mí? Quedas fuera de todos modos. Si no tomas un bando. Si no estás con la oposición, estás con el oficialismo y parece que no hay puntos medios. Y en nuestro país es peligroso porque nos estamos quedando sin otras voces. ¿Qué le dirías a los michoacanos que están en Estados Unidos, que se fueron por alguna necesidad, que no cubre sus servicios básicos allá, pero finalmente las leyes también los protegen y están buscando hacer su vida sin ser juzgados, porque aquí el juicio sumario lo hace la familia, lo hacen los amigos y tienen que irse fuera? Y ahí están, nos están viendo. ¿Qué reflexión le harías tú? Porque tú veo que yo creo que te cuesta, aunque no me lo digas, pero ¿qué tienen que hacer ellos para no solamente sobrevivir, sino vivir? Y que son gays, pero que tuvieron que salir de su familia, de su entorno, para poder tener dinero, para poder vivir como quieren, con quien quieren, para poder tomar sus propias decisiones sin ser juzgados. ¿Qué le dirías? Por un lado les digo que les felicito la valentía de reconocerse con dignidad. Y reconocerse con dignidad es reconocerse con derechos. Y el derecho nos los debería otorgar el Estado, los debería garantizar, pero ya somos depositarios de ellos y que hay que celebrarlos y vivirlos, por un lado. Por otro lado, decir que de este lado habemos quienes seguimos en la pelea y luchando por transformar estas realidades que los obligó a llevarse
la vida para allá, que no está padre, que hemos perdido amigos, que se les extraña de este lado mucho, pero también decirles que el árbol genealógico también se poda. Okay. Que a veces es importante hacer una podadita de esas ramas que nos estorbaban para que nuestras ramas agarren fuerza y crezcan y den fruto. Que acá seguiremos regando las plantas para que crezcan esas ramas, ya mejor no. No, pero se lo decía yo a un cura el día de ayer en Twitter, en esta aplicación X, que ellos nos han dicho que somos una plaga. Y justo utilizaba esta analogía del árbol que se poda. Yo le decía que somos esa plaga que ocupa acabar con esas raíces mal sembradas y mal cultivadas. Pero no dejamos de ser seres humanos, Raúl. O sea, no se deja. Sí, nos duele, pero si ya tienen la posibilidad de estar del otro lado, que luchen, que trabajen, que generen otras oportunidades de vida, que si tienen la posibilidad de incidir en el proceso de Estados Unidos electoral, que no voten por Trump, por favor. Que no se vayan al otro lado, es peligroso, que muy no se peligroso. Porque se puede complicar mucho para México. Sí, de por sí ya está complicado, pero bueno. Y que no podemos ser el centro de esta lucha interna con Estados Unidos ultraconservador con Trump. Hay batallas que hay que pelear y otras que no. Y el sur, Milei, me parece que también quedamos al centro de esta América Latina confrontada y peleada. Pero luego hacen falta esas sacudidas, Raúl, porque finalmente... No sé, a mí me preocupa eso, porque quienes nos sacudimos seguimos siendo los mismos. Pero si los mismos son los que quieren la sacudida. Pero el poder se sigue sentando donde mismo, tomando café y cobrando facturas, y vemos quiénes son las 6 de la tarde y no hemos comido. Yo no he comido, por cierto. Por eso. Ya vámonos, vamos a comer. No, te falta. Sí, también invitar quizás a quienes están del otro lado y que tienen posibilidad de colaborar con alguna organización que acá seguimos. Por eso, ¿cuál es la tuya? ¿Dónde te encuentras? Colectivo Michoacán es Diversidad. Pero hay una página. Estamos en Morelia. Facebook. En Facebook. Pero ya es tuya. Sí, ya. Sí, me lo intentaron hackear mucho y ya. Después de como 8 intentos, por fin eso es nuestro. Es que quién sabe qué publica, o sea, Es que señalamos, no dejamos de señalar. En el pasado proceso electoral gente usurpó y dijeron que eran mujeres trans cuando son vatos con familia. Ridículo. Pero es otra historia. Estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram como Colectivo Michoacán es Si alguien de Estados Unidos se quiere contactar contigo, entonces ahí nada más dime las redes sociales para que se comuniquen. Colectivo Michoacán es Diversidad. Aquí van a aparecer. O Raúl Martínez Rojas. Escríbanos mi número de teléfono. No, hasta ahí. ¿Por qué? Yo no tengo problema con mi número de teléfono. Ya. De todos modos ya lo tiene el CISEN y la Guardia Nacional. Pero nosotros nos queremos tus redes sociales. Raúl Martínez Rojas, Colectivo Michoacán es Diversidad. Ahí estamos, un colectivo que agrupa varias organizaciones de sociedad civil, de hombres gays, mujeres lesbianas, hombres trans, mujeres trans, colectivas de trabajadoras sexuales, de personas que viven con VIH. Somos un colectivo que incluye a una organización que va a cumplir 25 años con un albergue para personas que viven con VIH y pues todos sabemos lo que cuesta. Se llama Convive AC. Y lo dirige Juan Bosco Valle Delgado. Juan Bosco, le mando un saludo a Juanito. Y que, bueno, pues hay que sostener un albergue, pero más que sostener un albergue, hay que hacer acciones de prevención, hay que promover el uso correcto y sistemático del condón, del PrEP, hablar del uso del lubricante. Que en Estados Unidos finalmente ya es obligatorio, o sea, aquí en México todavía es. Y que la apuesta es eso, que lleguemos a esos niveles. Pero en Estados Unidos ya hay. El prejuicio mexicano impide que hablemos de sexualidad. El gobierno de Estados Unidos sin problema te suministra ese medicamento, ¿no? Y que lo único que pide es hazte el estudio y el chequeo. No, pero para evitar precisamente el repunte de casos. Es correcto. El PrEP lo dan como si fuera paracetamol en el seguro. Sí. Bueno, en el seguro tampoco hay paracetamol, tampoco. No, pero ni paracetamol. No, por eso. En Estados Unidos se convirtió ya en una política pública que he de decirte que ha funcionado bien.
y que finalmente varios de los que nos están viendo pues lo consumen ya sea por una práctica, por cuidarse, por situaciones, no porque tengan VIH, sino por un tema de prevención. Y que esa es la apuesta de ONUCIDA, acabar con la epidemia en el 2030. Vamos en el 24 y vamos en el objetivo número 12. En lo que llega la dichosa vacuna. Pero a ver, Raúl, antes de terminar esta reflexión y agradecerte que estés aquí compartiendo estos micrófonos, este podcast en distintas plataformas en Estados Unidos a través de La Voz de América, agradecer a los paisanos, pero de estas preguntas quiero que saques 5 y que veas si te chocan o te checan, pero de una en una, y me vas a decir y los muestras a tu cámara y tú dices si esto te identificas con esa palabra, ¿no? Empatía. ¿Existe en tu vida la empatía? Sí. ¿Para bien o para mal? Para bien. Me parece que luego me gana demasiado el dolor ajeno. No dije amor, dije empatía. Por eso me gana el sufrimiento ajeno. Lo decía al principio y no lo digo en un tono de triunfo. No vivo con VIH, pero me preocupa la realidad de las personas que viven con VIH. Sí, ese desabasto continuo de medicamentos, esa indolencia del sistema de salud. Estar en un sistema sobre todo de litigación estratégica se llama, para que les puedan dar ese medicamento. Otra más. Que es miserable, ¿eh? Espero que no quede Gatell en Secretaría de Salud porque me lleva la chinga. Cálmate, Cristiano. Ya aprendí mi Siria para que no llegue. Igualdad. ¿Existe en tu vida? No, me parece que sigue habiendo un trato desigual. Me parece que en esta progresividad de derechos y en este enfoque diferenciado ha quedado desdibujada la agenda de los hombres que tienen sexo con otros hombres. Parece que cuando hablamos de una agenda de homosexuales, todo se remite al VIH. O alguna enfermedad X, ¿no? O sea, eres un enfermo, punto. No. Hoy llegas a cualquier lugar y dices, soy homosexual, ¿ya te hiciste la prueba de VIH? Llévate condones. Nunca nos preguntaron si sufrimos bullying, si hay acoso laboral, sexual, si tenemos como una agenda de derechos, y me parece que el camino a la igualdad es largo, muy pesado. Estamos en este ejercicio porque es el mes del orgullo y sobre todo estamos con personajes importantes como Raúl, activista social, y además de eso, pues finalmente un ser humano comprometido con gente de Michoacán y con los paisanos que se quedan aquí con sus familias principalmente, para que cualquier duda le escriban. Otra más, porque son 5. Odio. ¿Existe en tu vida? ¿Es constante? ¿Hacia o de? En lo que va del mes he recibido 3 amenazas de muerte. Pero o sea, me refiero... A mí me han... Pero odio. Sí, claro. ¿Y tú odias? No. ¿No existe el odio en Raúl? No. No, prefiero darle la vuelta a la página. Hay personas con las que no me caigo bien o nos caemos bien por circunstancias de la vida. Cada quien lo suyo, cada quien su trabajo, cada quien sabe cómo generar estrategia. Yo he aprendido a que si quiero lograr algo hay que generar una estrategia a largo plazo, no es inmediato. Ningún derecho ha sido de un día para otro ni por decreto presidencial. Sí, son progresivos y todo requiere un trabajo, pero eso requiere una estrategia, y desde el colectivo, al ser muchos y de diferentes expertices, hemos logrado generar una estrategia que nos lleve a la garantía de derechos. ¿Existe? Estamos construyéndola, tenemos que sumarnos todos y todas. Para que haya paz tiene que haber justicia, tiene que haber empatía y tiene que haber solidaridad. El camino es largo y la apuesta es la paz, pero no hay paz si no hay justicia. Pues un mensaje final que le quieras dedicar a las y los michoacanos en el extranjero y la parte de la gente que nos ve y nos escucha aquí en Michoacán. Pues que no estamos solos, no estamos solas, no estamos soles, que somos un colectivo distinto y diverso, que no tenemos nada en común. Dejemos de hablar de comunidad LGBT, hablemos de personas LGBT, porque cada una tiene una necesidad, una prioridad y una urgencia distinta, pero que nos une y nos hermana la discriminación que vivimos constantemente. Que no dejemos de denunciar, da miedo, mucho miedo, pero para eso está Raúl Martínez, para acompañar estos procesos de denuncia. Mi hígado aguanta todavía un poco más, hay que desgastarlo bien ahí, dejarlo en tribunales, dejarlo en la fiscalía, que aunque aún hay un trabajo hecho, pues todavía hay homofobia institucional ahí,
y que confiamos y esperamos que pronto pueda haber cambios y luces de colores. Este mundo no es blanco y negro, es de colores, vivámoslo así. Y que acá estamos, Colectivo Michoacán es diversidad, cualquier cosa que podamos ayudarles. ¿Y nos repites tus redes sociales? A los paisanos, Colectivo Michoacán es diversidad en Facebook, Instagram, TikTok y en Twitter, X, estamos como Es Diversidad, o Raúl Martínez Rojas en todas las plataformas, incluyendo Grindr. Órale, eso no lo digas porque puede estar complicado, ahorita empieza a sonar, pero no, estamos en todos lados. Porque tenemos que vernos no solo el mes del orgullo, empezó como un día del orgullo el 28 de junio, lo hicimos al mes. La idea es que vivamos todo el año con orgullo y como que el día hagamos del padre, día de la madre, redes solidarios. ¿No? Redes de apoyo y sobre todo ser solidarios, empáticos. Que no nos dejemos. Yo te agradezco mucho, Raúl, este espacio, agradecerles a los paisanos. Recuerden que tenemos mochilas todavía para Sitio, para Cualcomán y, si no me equivoco, para La Piedad. Entonces, pues nos escriben ahí para este Día del Padre, los papás de estos municipios, nos mandan un mensajito y evidentemente diciendo que son papás y que tienen niños en la primaria y les mandamos hasta allá su mochila. Entonces, les agradezco mucho, yo te agradezco mucho a ti, Raúl, y gracias, estamos en contexto para todos los paisanos. Y recuerden, con mucho cariño nos seguimos viendo en estas plataformas. Y nada es verdad, nada es mentira, todo depende del cristal con que se mira. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Cuídense mucho.